Vamos a hablar un tema que a mí me llama mucho la atención y me parece súper interesante, que tiene que ver con la economía de la experiencia, ¿no? Porque yo creo que ya el producto es parte del pasado, digamos. Hoy cualquier empresa o cualquier persona que necesita vender algo se tiene que enfocar más en la experiencia que en el producto. A mí lo que me gustaría preguntarte es cómo llegamos a este punto, donde la experiencia es trascendental y hasta mucho más importante que el producto en sí. Total. Ahí, desde mi perspectiva, la realidad es que se fue dando un proceso dentro de las últimas 2 décadas muy acelerado, ¿no? Y con una serie de eventos desencadenantes que nos llevan hasta acá. El primero es el auge, ¿no? de la digitalización, en donde, desde mi perspectiva, este es un periodo en los últimos años en donde se sentaron las bases de todo nuestro comportamiento digital, ¿no? Y las empresas empezaron a darse cuenta de que tenían que cambiar la forma en la cual se vinculaban con sus clientes. Y el segundo es la enorme proliferación, digamos, de los datos que generaban todos estos medios digitales, y la conciencia de usar estos datos como un activo estratégico, ¿no? Que permita mejorar un montón de cuestiones de negocio. Ahí a mí me gusta remontarnos al año 2017, ya pasados 3, 4 años del auge del concepto de Big Data, como este nuevo enfoque que nos iba a permitir procesar grandes volúmenes de datos de diferentes fuentes y a gran velocidad. 4 años después de esto, en 2017, el Economist saca una tapa en donde dice que el dato iba a ser el activo más valioso del mundo y que aquellos que lograran gestionarlo como tal iban a tener una ventaja competitiva ante el resto. Pero aquí también hago otra salvedad porque es importante aclarar que si bien el Economist salía y contaba esto, todavía había una cultura en las organizaciones muy de mirar hacia el pasado, ¿no? Muy de entender qué había pasado en su negocio, muy de mirar para atrás. Y la realidad es que hoy en día, si uno ve la tapa del Economist nuevamente del año 2023, nos habla de inteligencia artificial, ¿no? Nos dice que tenemos que aprender del pasado, por supuestamente, pero que tenemos que mirar hacia adelante. Y tal vez entre estas dos cosas es donde termino de atar, ¿no? Y te contesto la pregunta. La economía de la experiencia es justamente esto, es dejar de pensar en productos, empezar a configurar nuestros productos y servicios en función de la experiencia que queremos generar en nuestros clientes, y eso tiene que ver con cómo entiendo a mi cliente, y la forma de entender a mi cliente hoy son los datos, ¿no? O sea que la transición del producto, para que el producto se transforme en experiencia, tiene que haber dato en el medio, si no, no Totalmente, sucede. totalmente. Hoy los datos nos permiten saber un montón de cosas de nuestros clientes, porque la realidad es que podemos entender cómo interactúan con nuestros canales digitales, cómo se comportan, y eso lo podemos cruzar hasta, por supuesto, con quiénes son, ¿no? Con los datos descriptivos. Y la realidad es que entendiendo eso, yo puedo, por ejemplo, colocarle el producto correcto en el momento adecuado, ¿no? Y generar una experiencia que lo termine fidelizando. Al final del día, hoy es importante, y esto se ve mucho en la industria de bancos y fintech, que desde mi perspectiva es la industria que hoy es más consciente de que esto tiene que ser así y que es su forma de diferenciarse, que es que ya no basta con, eh, digamos, poder predecir cuál es el mejor producto financiero que le puedo dar a determinada persona en el momento del onboarding, sino cómo voy recorriendo ese camino voluptuoso de seguirlo entendiendo en el tiempo y generar hábitos o conductas en el cliente que lo hagan sentir cómodo, que perciba valor del servicio que le estamos dando, del producto, y que nos siga eligiendo, ¿no? En un contexto tan competitivo como el que vivimos. ¿Cuál es la principal problemática que tiene una empresa cuando tiene que hacer esta transformación del producto a la experiencia? Mira, ahí lo que sucede es que hoy las organizaciones tienen resuelto todo lo vinculado a sus canales digitales, ¿no? Hoy hay un montón de canales digitales a través de los cuales nosotros llegamos a nuestros clientes. Bueno, las redes sociales, un CRM, digamos, canales conversacionales, chatbots. Pero lo que termina sucediendo es que si yo no gestiono de forma correcta los datos que generan estos canales, termino generando lo que se llaman los silos de información, ¿no?
Y el gran riesgo de tener los silos de información es que la experiencia que yo quiero generar en mi cliente termina siendo fragmentada. Porque si vamos tal vez a la literatura y al customer journey, digamos, si voy desde la venta hasta la originación, upsell, cross-sell, cobranza, bueno, por supuesto, churn, digamos, poder reducir la tasa de abandono y demás, muchas veces nos encontramos con que las organizaciones no tienen correlato en sus acciones de valor dentro de cada uno de estos puntos del Customer Journey. Porque básicamente lo que termina sucediendo es que venden en función de los datos de una fuente, originan en función de los datos de otro, todo eso no está cruzado y no hay un ADN del cliente verdadero y poderoso que signifique mi única fuente de verdad a través de la cual yo pueda después democratizar los datos a toda mi organización y pueda mejorar las acciones de valor de un montón de áreas expertas, ¿no? Comercial, operaciones, control de gestión, marketing, riesgos, por supuesto, en el mundo de la banca, ¿no? Creo que la principal problemática es esa, son los silos de información y ese customer journey con una visión fragmentada del mismo, ¿no? Yo soy un empresario que quiere empezar a vender experiencias y quiero empezar a hacer todo ese trabajo de fábrica de datos que me contaste recién, ¿no? ¿Cuáles son las mejores prácticas? ¿Cómo son los pasos a seguir? Bien, ahí la realidad es que hay un concepto, tomando lo de fábrica, ¿no? Hay un concepto acuñado por Gartner desde el año 2022 que es la Data Fabric. Y, y básicamente lo que plantea Gartner es que es un conjunto, un compendio de tecnología que lo que nos viene a decir es que tenemos que integrar y gobernar todo el ciclo de vida del dato para encontrar soluciones diferenciales. Creo que acá es muy importante no perder de vista los procesos y a las personas, ¿no? Porque la realidad es que si nosotros tenemos personas que ejecutan procesos que agregan valor a ese ciclo de vida del dato como producto, porque al final del día una fábrica de datos genera productos de datos, es ahí donde realmente tenemos nuestro diferencial. Y por supuesto llevar adelante prácticas de gobierno, ¿no? Cuando digo prácticas de gobierno es muy importante entender cómo genero que mi fábrica de datos agregue valor a todas esas soluciones de inteligencia artificial, soluciones descriptivas, todo lo que está dando vueltas más del lado de la explotación de la información que enriquece básicamente o que pretende dar los insights a los canales conversacionales y los canales que llevamos a nuestros clientes, es muy importante que atrás tengan ordenada la casa, me gusta decir a mí, ¿no? Creo que es muy importante ordenar y agregar calidad a los datos que consumen todo este tipo de soluciones, básicamente para que tengan información confiable, ¿no? Tal vez en resumen y contestando la última pregunta es, la tecnología está disponible, pero creo que lo más importante es subir a las personas a través de procesos que verdaderamente agreguen valor a esa cadena de valor, esa data value chain, se le dice, ¿no? En el mercado, ¿no? Como en el dato como producto. Al final del día, cuando vos implementás toda esta estrategia que me estabas diciendo, ¿cuál es el beneficio que va a tener el cliente en ese viaje, digamos, a diferencia del que tenía cuando adquiría un producto? ¿Cuál es el beneficio en ese viaje, en esa experiencia? Total. Y ahí te contesto con lo siguiente, ¿no? La realidad es que en los últimos años se está viendo mucho en el mercado, digamos, en todas las industrias, todos los clientes no quieren usar los datos. Tal vez no todos son plenamente conscientes del beneficio que eso implica, pero como está tan de moda, todo el mundo quiere usar los datos. Tal vez la respuesta ahí es, cada cliente de cada industria tiene su Customer Journey y eso básicamente te define cuáles son las acciones de valor que van a querer implementar hacia sus clientes en cada industria. Pero a mí me gusta resumirlo de esta manera. Siempre al final del día, el uso del dato se dice que el dato tiene 3 usos clave, en realidad. Tiene lo que es el incremento del revenue, cuando yo estoy buscando expansión comercial, cuando estoy buscando un aumento, ¿sí? del flujo de dinero, una reducción de costos a nivel de eficiencia operativa y después todo el mundo de lo que es la mitigación de riesgos, ¿no? Ahí tal vez tocando, por ejemplo, lo que es industria, banca y fintech,
La realidad es que hoy en día está demostrado que a través de los datos podemos, por ejemplo, entender qué producto coloco en cada momento desde el lado de la venta, porque existen modelos de propensión que me permiten entender cuál es la próxima mejor oferta, por ejemplo, para Sebastián. El mundo de la originación es un mundo que se está explorando muchísimo. Hoy está cada vez más demostrado que tal vez las validaciones duras desde el lado del riesgo crediticio ya no van más. Es muy importante entender cuáles son las variables explicativas que tengo en mis fuentes de información que me permiten explicar la capacidad de pago de mis clientes por encima del score de riesgo tradicional. Es muy importante entender cuáles son las sinergias comerciales que me acercan a tener mejores estrategias de upsell y cross-sell. Y por supuesto también es muy importante segmentar cada vez mejor a mis clientes en función de algunas características que por ahí no tenemos en cuenta, ¿no? En las segmentaciones tradicionales, porque eso lo que nos permite es entender, por ejemplo, a qué segmento pertenecen mis mejores clientes o los que más rentabilidad implican para mi negocio y extrapolar esas características a otros clientes, y ahí lo conecto con lo que decíamos al principio de la charla, ¿no? Para hacer que los clientes sean verdaderamente rentables para mí y realmente los logre fidelizar. Hoy en día, tal vez conectando de nuevo con la industria banca y fintech, lo que suele suceder es que el momento del onboarding se le dice como un aha moment. El cliente, digamos, se hace cliente y de repente se da cuenta de que del otro lado se predijo, por ejemplo, no sé, si es más propenso a adquirir un instrumento de renta fija o de renta variable. Pero al final del día, tal vez en 2-3 meses, el cliente dejó de usar tu billetera, ¿no? O tu aplicación. Entonces creo que el desafío que existe hoy en esta industria es poder desarrollar esa etapa de crianza o de nurturing, ¿no? Cómo genero estos hábitos en los clientes que me permiten generar confianza y por supuesto, ser rentable en mi negocio.